Trump mandó al infierno a España. Hablamos de un golpe, sí, un duro golpe que ha atacado un 80% de las exportaciones españolas, exportaciones que están en peligro por los aranceles. Sectores clave como el agro, la industria y la farmacia quedan al borde del colapso. Sin embargo, España reacciona con 14.000 millones en ayudas para frenar el impacto, pero el daño ya se siente, pues entre tanto que Washington protege a sus élites, miles de trabajadores europeos enfrentan la factura de decisiones impuestas sin diálogo ni piedad. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 20 de abril. Washington en jaque, el arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. La administración gringa ha iniciado un conflicto económico de grandes dimensiones que pone en jaque a las economías europeas, especialmente a España, que ahora se enfrenta a las consecuencias de una guerra comercial marcada por aranceles devastadores. Este nuevo episodio de tensión arancelaria, que afecta a una parte importante de las exportaciones españolas a Estados Unidos, es un recordatorio de cómo la política de proteccionismo de la Casa Blanca ha generado un clima de desestabilización global, especialmente para las naciones de la vieja Europa. El pasado martes, el gobierno español, consciente de la magnitud del golpe, aprobó un plan de emergencia que moviliza más de 14.000 millones de euros destinados a mitigar el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Este paquete de medidas se suma a una serie de estrategias adoptadas en tiempos anteriores para proteger tanto a las empresas como a los trabajadores del país. En su momento, la respuesta ante la pandemia y la posterior crisis económica derivada del conflicto en Ucrania ya había sido clave para evitar un colapso total del tejido productivo español. Este cataclismo económico impuesto por la administración Trump ha traído consigo retos aún mayores. No obstante, el gobierno español ha reaccionado con rapidez, pero la magnitud de la amenaza sigue siendo incierta y la ansiedad recorre los mercados y las empresas afectadas. El Ministerio de Economía estima que hasta el 80% de las exportaciones españolas hacia la potencia del norte se verán afectadas por los nuevos aranceles, lo que implica pérdidas directas de 18.600 millones de euros. Las industrias más afectadas incluyen la maquinaria industrial, los productos agroalimentarios y la industria química y farmacéutica. Pero lo peor es que no solo las empresas españolas estarían en peligro. La decisión de Washington pone en riesgo a muchos de los socios comerciales de la Unión Europea, como Alemania, que aunque algo más distante en términos de dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos, también se verá sacudida por esta medida proteccionista. Las repercusiones no solo afectan a las grandes multinacionales, sino que golpean directamente a pequeñas y medianas empresas que ya luchan por sobrevivir en un mercado global cada vez más competitivo y marcado por las turbulencias. En un contexto de creciente tensión, el gobierno de Pedro Sánchez cuenta con que implementar las mismas estrategias que permitieron a España resistir durante la pandemia traerá un resultado igual de satisfactorio. El plan de apoyo a empresas y trabajadores incluye medidas como la activación de recursos del Instituto de Crédito Oficial, una flexibilización de la reforma laboral y la reorientación de los fondos europeos de recuperación con el objetivo de garantizar que las empresas españolas puedan capear este temporal sin perder demasiados empleos ni afectar gravemente sus operaciones. Si bien la respuesta ha logrado obtener cierto consenso, incluidos los apoyos de la patronal y los sindicatos, la oposición sigue en pie de guerra, sobre todo en el Partido Popular, que muestra desconfianza hacia las medidas y acusa al Ejecutivo de no tener una visión a largo plazo. Por otra parte, los aranceles de Trump no solo afectan directamente a las empresas, sino que también ponen a prueba la solidez de las alianzas internacionales, que hasta ahora han sido el pilar de la estabilidad económica global. A nivel europeo, la respuesta ante la imposición de los aranceles está siendo fragmentada.
Algunos países, como Francia o Italia, más reticentes a la centralización de decisiones en Bruselas, comienzan a plantearse sus propias estrategias para contrarrestar los efectos negativos. Por otra parte, la Unión Europea, bajo la presión de la administración estadounidense, debe reaccionar con rapidez y de forma conjunta, ya que ninguna nación puede darse el lujo de actuar por su cuenta. La propuesta del ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, de diversificar los socios comerciales de España, se alinea con la política de Bruselas de abrir nuevos mercados, como los de Mercosur, México, Malasia o Vietnam. No obstante, este giro hacia mercados emergentes no será suficiente si no se logra un consenso más amplio a nivel europeo sobre cómo enfrentar este desafío. El riesgo de una fragmentación aún mayor de la Unión Europea es real. La incapacidad para una respuesta unificada ante las políticas comerciales de Washington pone de manifiesto la decadencia de las alianzas occidentales. Mientras que en otras épocas Washington lideraba una coalición transatlántica robusta, hoy día ese liderazgo está fracturado y las divisiones internas se hacen cada vez más evidentes. El proteccionismo de Trump también ha alimentado la creciente desconfianza entre las democracias occidentales. El presidente estadounidense no ha dudado en atacar a aquellos países que considera desleales a sus intereses. En el centro de esta tormenta, España se enfrenta a un dilema crucial: proteger a las grandes corporaciones que se benefician de rescates millonarios y de un sistema económico que a menudo se ajusta a sus intereses, o defender a los trabajadores y las pequeñas empresas que en muchos casos se ven obligados a cerrar por la competencia desleal y la falta de recursos. La paradoja es clara. Mientras las élites empresariales se enriquecen a través de ayudas estatales y rescates financieros, los ciudadanos de a pie, los que sostienen el tejido productivo del país, luchan por no caer en el abismo de la pobreza y el desempleo. En este contexto de desesperación, los ciudadanos claman por un giro en la política económica que les permita recuperar el control sobre sus destinos. En las calles, en las fábricas y en los mercados, el clamor es unánime. Se necesita una reforma profunda, una reestructuración que dé prioridad a la protección de los empleos. Sin embargo, el peso del sistema global sigue siendo demasiado fuerte para que España pueda desafiarlo por sí sola, y la lucha contra los aranceles de Trump, por muy bien planificada que esté, es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande que involucra a toda Europa y a las dinámicas de poder global. El futuro de las alianzas occidentales parece cada vez más incierto, y España, como muchas otras naciones europeas, se encuentra atrapada entre la necesidad de proteger su economía y la creciente sensación de que las viejas estructuras de poder ya no funcionan como antes. El tiempo dirá si los planes de apoyo son suficientes para mitigar el daño causado por los aranceles de Trump. Pero lo que está claro es que la política económica global ha entrado en una fase de incertidumbre profunda, donde los perdedores seguirán siendo los más vulnerables mientras las élites económicas continúan reforzando su posición. Este domingo, 20 de abril, Trump cometió su peor error y China se lo está haciendo pagar caro. El mundo mira cómo Estados Unidos retrocede y, sin embargo, parece que lo peor está por venir. Acompáñanos a ver Washington en jaque, el arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.